Bueno, entonces ayer hicimos este ejercicio. La solución, pues para los que me dijeron que de pronto no lo habían alcanzado a copiar, la escaneé y se las puse en los anuncios. ¿Ves? Ahí quedó escaneado. Vamos a hacer este otro ejercicio. Bueno, entonces acá nos dice, tenemos como este elemento, esa manivela, si esa agarradera soportada, pues este elemento gris, es soportado usando un pin rectangular. Entonces miren acá cómo es el montaje de esto. O sea, acá hay como dos paredes fijas, estas dos azules están pues fijas. Y este elemento se mete entre las dos paredes y se cuña o se sostiene mediante esta cuña rectangular. O sea, estos dos elementos azules, vamos que son de esta forma. ¿Cierto? Ellos tienen un espacio. En ese espacio se mete ese elemento gris. En ese espacio se pone ese elemento gris. Y se le va a hacer una fuerza acá. Entonces las dos paredes tienen ese espacio, ahí se mete ese elemento y él se sostiene acá mediante esta cuña. O sea, esa cuña así pasa todo el elemento y se apoya acá y se apoya acá. Y ya el elemento gris se apoya sobre la cuña en este punto. Entonces ahí se sostiene pues ese elemento. Entonces ese elemento es soportado por el pin rectangular y nos piden determinar la magnitud de la fuerza permisible, P, si el esfuerzo de apoyo de lo que hablábamos ayer, el esfuerzo de apoyo que se representa por sigma sub B. Entonces, si el esfuerzo de apoyo permisible es 220 megapascales. Esto lo voy a apuntar por acá, el esfuerzo de apoyo permisible es 220 megapascales. El esfuerzo permisible para tensión. El esfuerzo permisible para tensión, 150 megapascales. 150 megapascales. Y permisible, el esfuerzo cortante permisible, 130 megapascales. El cortante permisible. Desde el cortante permisible, 130 megapascales. Nos dicen acá pues que tomemos estas dimensiones. T, 6 milímetros, que lo ven por acá abajo, es el espesor del elemento gris en esta parte inferior. A es 5 milímetros, A es este ancho donde se apoya la cuña. Y B 25 milímetros, también es como el ancho de la cuña. Mejor dicho, A es la distancia donde se apoya y B es el ancho de la cuña. Bueno, entonces queda claro cómo está montado eso ahí, cómo se soporta ese elemento gris. Sí, profe. Es. Bueno, entonces vamos a empezar por la parte más fácil.
Bueno, entonces vamos a empezar por la parte más fácil. Vamos a empezar por el de tensión, por el esfuerzo de tensión. Bueno, entonces miren que ahí identificamos el elemento gris, la cuña rectangular y esto llamémoslo las paredes, ¿cierto? Estas dos azules. La cuña y el elemento gris. Bueno, ¿cuál de esos elementos, de acuerdo a este montaje que ven ahí, ¿cierto? De acuerdo a ese montaje, cuál elemento está sufriendo tensión? ¿Cuál de esos tres elementos está sometido a un esfuerzo de tensión? ¿Qué dicen? Sería Profesor, como el elemento que gris. rodea todo, o sea, el pincito ese y la lámina, lo que No, rodea eso. atención. Atención, ¿cuál elemento? ¿Qué es tensión? Jalar. Pues tensión es jalar, comprimir es comprimir, ¿cierto? ¿Cuál elemento se está tensionando? ¿Cuál se Profe, está Profe, jalando? profe, de uy, pronto, el elemento gris, sí. El elemento gris. ¿Cierto? Pues si usted tiene el elemento gris, lo va a hacer acá aparte. Le está haciendo una fuerza acá, P, pues este es el que está jalando, ¿cierto? ¿Cuál es el que está jalando? Es el mismo elemento. Entonces, el esfuerzo permisible de tensión, ¿cierto? Va a ser igual. Recuerda, el esfuerzo lo definimos como la fuerza dividido el área, el esfuerzo normal. ¿Cuál es la fuerza normal? Entre la fuerza normal es esta que estamos ejerciendo acá, la que está ejerciendo la tensión P, dividido el área del elemento gris. Bueno, entonces acá tenemos el permisible, entonces es 150 megapascales. Te lo voy a escribir como 10 a la 3 kilopascales, que es kilonewton sobre metro cuadrado. Es igual a P dividido el área del elemento gris. ¿Cuál es el área del elemento gris? ¿Cuál sería el área del elemento gris? Profe, no tiene dos, no serían dos áreas. Tiene dos áreas, entonces ¿usted con cuál va a trabajar? Profe, sería con la pequeña, 37.5 por T. Trabaja uno con la más crítica, ¿cierto? Mira, este elemento tiene dos áreas transversales. Esta es una y acá está la otra. ¿Con cuál debe trabajar uno? Pues con la más crítica. ¿Por qué? Porque, o sea, con la más pequeña. ¿Por qué? Porque es por donde puede fallar el elemento más fácil. ¿Cierto? Mire que acá está. Si yo coloco acá un área más pequeña, o sea, si yo divido por un área más pequeña, el esfuerzo va más grande. ¿Cierto? Sábelo acá, esto es inversamente proporcional. O sea, si yo disminuyo el área, aumenta el esfuerzo. Entonces yo disminuyo esta, aumenta esta. Entonces, ¿con cuál trabaja uno? Con la más pequeña. Entonces, en este caso, sería, miren que acá, esto es T. O sea que sería T, que nos dijeron en el enunciado que era T 6 milímetros. Vamos a colocar de una vez en metros, o sea, 0.06 metros. Por este ancho, ¿cuánto vale este ancho de toda la pieza? 37.5. No, 75. 75. 37.5 es hasta la mitad, hasta donde se está aplicando la carga. Pero todo el ancho es 75. Entonces por 0.075 metros.
Entonces acá metro con metro se va a cancelar con este, nos debe quedar unidades de fuerza para P. Ahí está en kilonewton. Aquí al despejar P nos va a quedar en kilonewton. Al despejarla simplemente es este 150 y estos dos números pasan a multiplicar allá. Este ejercicio es muy bueno porque acá hay que identificar tres puntos donde se dan tres esfuerzos diferentes. Ya empezamos pues con el de tensión, que es el más fácil de identificar. Entonces esto da 67.5 kilonewton. Sería un primer valor para P. Vamos a identificar el segundo más fácil, cortante. Pues acá estoy hablando pues desde mi punto de vista, ¿cierto? Puede que para otra persona sea más fácil identificar primero los otros. Bueno, el cortante, entonces, ¿qué elemento de esos que está ahí sufre esfuerzo cortante? La cuña. El pin. Exacto, la cuña o el pin, como lo queramos llamar. La cuña rectangular. ¿Y esta cortante qué? ¿Simple o doble? Doble. Esta cortante doble. Profe, si la cuña se partiera por todo el centro de la cuña, ¿qué podría ocasionar esa falla ahí? O Eso sea, es en toda otro la mitad. esfuerzo que después estudiaremos, que es flexión. O sea, si esta es la cuña, entonces ya se puede cortar por acá y por acá. Entonces si esto es P, entonces acá va a haber una cortante que va a ser igual por equilibrio P medios. De manera que la cortante sería P medios. Cortante doble. Ahí está, dividiendo la carga sobre 2. Que la cuña puede fallar por acá y por acá. Lo que pregunta el compañero es, por ejemplo, o sea, acá estamos asumiendo que puede fallar así, pero esto puede que se flexione de esta forma, ¿cierto? Que uno jale, que esta cuña haga esto, ¿cierto? Que este elemento lo vaya llevando hacia abajo y que falle por acá. Ya esto se conoce como flexión, ¿cierto? Que tratara de hacer esto, que pues en la vida real puede pasar, ¿cierto? Esto trataría como de pandearse así, o de flexionarse mejor, en este sentido es flexión. Trataría de flexionarse así, y si uno excede ese valor, se puede partir por acá. Pero eso es otro Correcto. esfuerzo pues, que vemos después. Bueno, entonces queda claro acá la cortante doble. Acá se ve que la cuña puede fallar en estos dos puntos. Entonces Sí, el sí. cortante permisible, sí. Bueno, entonces el cortante permisible va a ser la fuerza cortante dividido el área de corte. De la fuerza cortante ya vimos que es P medios, la cortante doble, dividido el área de corte. Entonces esto es cortante doble. Entonces el esfuerzo permisible es 130 megapascales. Lo vamos a escribir igual que ahora, 130 por 10 a la 3 kilonewton sobre metro cuadrado. Es igual a P medios dividido el área de corte. ¿Cuál será el área de corte? De acuerdo acá al dibujo. ¿Cuál es el área transversal por donde puede cortar la cuña? Profe, en B por A. No. B por 10 milímetros. B por 10 milímetros. P por 10. Mire, ¿cuál sería el área transversal del corte? Sería esta que se ve acá. ¿Cuánto es eso? Es B por 10. Este sería el área por donde se da el corte.
sea, acá es donde se está dando la cortante. Sobre esta área transversal acá. Entonces sería B por 10 milímetros, pero B vale 25 milímetros en metros de una vez, 0.025 metros por 10 milímetros, que es 0.01 metros. De acá metro con metro, metro cuadrado, con este se cancela, nos queda unidades de fuerza para P. Entonces al despejar P, nos va a dar en kilonewton, sería 130 por 10 a la 3. Miren, este 2 está dividiendo a P, o sea que pasa a multiplicar por 2. Y estos dos también están dividiendo, pasan a multiplicar por 0.025 por 0.01. 130 por 10 a la 3 por 2. Ahí me da 65. P sería 65 kilómetros. Bueno, ¿hasta hay alguna pregunta? Claro, entonces esa P sería la máxima presión a la que el elemento de la cuña puede resistir antes de entrar a fallar. Esa es ese resultado, esa medida, esa magnitud. Pero no es la presión, es la fuerza. La máxima fuerza que le podemos aplicar a este Eh, elemento para que no profe, vaya a fallar disculpa. la cuña. Sí. Mira, es que por acá hay un compañero que está tratando de unirse y no le da. A ver No, debe si de ser que pronto no los he admitido. no los has admitido. Ah, que es Ya, que... ya lo admití. Ah, listo, profe, gracias. Listo. Bueno, vamos entonces ahora a identificar el esfuerzo de apoyo. Bueno, entonces me van a decir ustedes entre qué elementos hay apoyo. Recuerden que el esfuerzo de apoyo o de aplastamiento, ¿cómo se le puede llamar? ¿Entre qué elementos hay apoyo? Eso que sería entre la cuña y la placa azul. Entre la cuña y la placa azul. Si acá hay un apoyo, ¿cierto? Miren esta área pequeñita acá se está apoyando. Pero también hay otro. Entre el elemento gris y la cuña, profe. Entre el elemento gris y la cuña también hay apoyo. Profe, pero entre el elemento azul grande y el elemento gris también hay otro apoyo. O sea que son tres. No. No, recuerde que los elementos azules de las paredes tienen un espacio. Y usted acá es donde mete el elemento. ¿Por qué no hay apoyo ahí? Pues si estuviese haciendo una fuerza en este sentido, pues sí se apoya sobre esta, pero es que la fuerza va hacia abajo, entonces no hay forma de que se apoye sobre estas paredes. Profe, pero la placa azul no está pasando a ese elemento gris así como lo está pasando esa cuña. No, ya lo dijimos que no, que el elemento gris solo llega, o sea, a los dos elementos dejan un espacio que es donde cabe el elemento gris. Mire, ¿por qué no? Porque o si no acá el dibujo pintaría estas líneas invisibles acá, que sean pasantes. Y Ah, ahí ok. no las están pintando. O sea, esos elementos no son pasantes. De lo que dijo el compañero ahorita es cierto, ¿cierto? ¿Cuál otro apoyo hay entre el elemento gris y la cuña? O sea, sería esta área de acá arriba.
Pero ¿cuál área es más pequeña? Es más pequeña esta de acá. O sea, uno evalúa el esfuerzo más crítico. Entonces, el esfuerzo más crítico es considerando esta área, pues que en realidad sería esta y el otro pedacito de allá. ¿Cierto? Mira, lo podemos mirar así. Entonces, el esfuerzo de apoyo se da entre la cuña y las paredes, ¿cierto? Pues según la denotación que les dimos. Y se puede dar entre la cuña y el elemento gris. ¿Cuál evalúa uno? Uno evalúa el más crítico. Entonces, evaluando el más crítico, ¿qué tendría que hacer uno? Pues evaluar las dos áreas y el área que sea más pequeña. Entonces, miren, el área, llamémosla el área entre las cuñas y las paredes. ¿Cuánto sería esa área de apoyo? ¿Quién me dice? Entre la cuña y las paredes. Entonces sería por B, ¿no? Entre la cuña y el elemento gris. No, entre la cuña y las paredes sería A por B. Pero es 2. ¿Por qué? Porque hay dos áreas de esas pequeñitas de acá y al otro lado. Entonces 2 A por B. Entonces 2 por A es 5 milímetros, o sea 0.05 por B, que es 25. Y esto da 2 por... Eso da 2.5 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. ¿Y cuál sería el área entre la cuña y el elemento gris? Según el dibujo. 3, 0, 0, 6, 1, 3, Profe, 20 por 10 no. 5, 5, No, 7. Sería B por 20 milímetros. B por 20. Entonces sería B, que es 25, 0.025 por 10. ¿Si es por 10 o por cuánto? ¿Cuánto vale B? 20. 20. B vale 25. Y sería por 20. 25 por 20, ¿cierto? O sea que esto da 0.25 por 0.02. Eso da 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Cuál es el área crítica? La más pequeña. Mire que esta es más pequeña. Esta es 2.5, esta es 5. Ah, mire que ahí lo que hicimos fue identificar las áreas de apoyo. Entonces, como les digo, acá hay un pedacito que se está apoyando, que sería A por B. Pero eso se multiplica por 2 porque acá al otro lado está el mismo pedacito. Y acá arriba hay un área de apoyo entre la cuña y el elemento gris. Esta que estoy sombreando acá sería... El ancho es 20, véalo acá. Este ancho es 20. Y esto es B. Esas son las dos áreas que identificamos. Profe, qué pena, usted me puede hacer un favor, me puede explicar la P que el valor de P que tomamos en la primera parte del ejercicio y en la segunda donde fue cortante. No, P lo despejamos. Porque ese valor no lo conocemos, es el que estamos despejando. Bueno, entonces Y miren si acá.
Lo que les decía acá, ¿cuál debe considerar uno en las áreas? El área debe considerar la más crítica, porque entre el área sea más pequeña, el esfuerzo es más grande, ¿cierto? Si yo divido acá por un número pequeño, pues esto va a dar más grande. Entonces, para el esfuerzo de apoyo permisible, entonces, ¿cuál es la carga que causa el apoyo? Pues ahí estamos viendo que toda la carga que causa el apoyo es P. Y lo vamos a dividir por el área más crítica, que sería 2A por B. Entonces tenemos el de apoyo permisible, entonces se nos dijeron acá que era 220 megapascales. Entonces esto va a ser 220 por 10 a la 3 megapascales, que es kilonewton sobre metro cuadrado. Es igual a P dividido 2 por A, que es 0.05 metros, por B, que es 0.025 metros. Metro, con este metro cuadrado nos queda P en kilonewton. Entonces al despejar P acá, 55 kilómetros. Entonces ahí tenemos tres valores de P. Entonces, ¿cuál escogerían ustedes? El menor. Mayor. Se escogería este, el menor. Esta sería la respuesta como tal. ¿Por qué? Si usted escoge 65, pues muy bien, por cortante no va a fallar, porque la cortante soporta hasta 65, la tensión soporta hasta 67. Si usted le aplica 65 no tiene problema. Pero el esfuerzo apoyo, si usted le aplica 65, ese apoyo únicamente soporta 55. Entonces, si usted le aplica 65, pues va a fallar acá. ¿Cuál de escoger? 55, que es el menor. Si yo aplico 55, si aplicamos 55, ninguno de los tres elementos falla. Entonces debe escoger el valor menor. ¿Queda claro? Pero entonces la P no la conocemos, se es calculada dependiendo los esfuerzos en cada punto y dependiendo de los resultados que uno dé en función de la resistencia de cada elemento, según pues la geometría como esté estipulado o como esté trabajando, mejor dicho, ese esfuerzo. Entonces Exacto. se calcula es así, dependiendo que y eso a uno le dan, de pronto en la vida real le dicen, vea, para dependiendo del tipo de material, pues tiene una resistencia tal por metro cuadrado, por centímetro cuadrado. Ok. Eso es. Uno cuando va a diseñar los elementos, uno busca en las tablas de los materiales cuáles son estas resistencias. O sea, estos ya son propiedades que se determinan en los materiales. ¿Cuáles son los esfuerzos permisibles a los que usted puede someter los materiales? Son propiedades que se determinan. Entonces usted ya con eso y sabiendo pues la geometría puede encontrar las cargas que puede aplicar sin que fallen los elementos. Ok, comprendido. Ok. Profe, sube un poquito la hoja, porfa. Listo, profe, gracias. Bueno, puedo pasar ya la... Un minutico. Listo.
Listo, gracias. Eso. Bueno, acá hay otro ejercicio, este les queda pues de tarea. En este pues básicamente es encontrar los diámetros de estos pasadores, el de AC y el pasador acá en A. Entonces, miren que eso, pues tienen que hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Encontrar las reacciones acá. Esto es un pasador, entonces tiene CY, tiene CX, y miren que el elemento AB es un elemento de dos fuerzas. Entonces acá solo hay una reacción que es la fuerza AB. Entonces, de acuerdo al dibujo, ¿el pasador C es cortante simple o cortante doble? Cortante doble, profe. Cortante doble, ya sabemos que es cortante doble porque puede fallar por acá, o puede fallar por acá. ¿Y el de A? Simple. Cortante simple. O sea, si usted le hace una fuerza a este elemento, él puede fallar por acá únicamente. Este. Bueno, vamos a empezar la clase número 6. Esta clase es sobre las deformaciones que sufren los materiales. Esta es la gran diferencia, como les explicaba al inicio del curso, con la estática. O sea, acá ya vamos a considerar que los elementos se deforman. Es una cosa que no pasa pues, en estática. Uno le aplicaba cualquier carga y el elemento siempre conservaba pues, su longitud y su forma, pues. Mientras que acá los elementos ya se pueden deformar. Los elementos se pueden deformar. ¿Qué es deformación? Pues se pueden alargar, se pueden comprimir, se pueden doblar, se pueden torcer. Entonces ya tenemos que considerar todos esos cambios geométricos. Entonces vamos a empezar con una deformación que es la deformación unitaria normal. ¿Por qué se llama normal? Porque se da se da por fuerzas normales. O sea, la causa de esta deformación es una fuerza normal. Ya lo hemos visto. ¿Cuáles son las fuerzas normales? Pues solo hay dos. O es tensión o es compresión. Entonces, esta deformación unitaria normal está relacionada directamente con el esfuerzo normal. Con el esfuerzo normal, que como les digo es únicamente producto de la tensión o la compresión de los elementos. Si usted los tensiona se pueden alargar o si usted los comprime pues se pueden acortar. Entonces vamos a suponer acá en la figura de la izquierda que usted tiene un elemento de longitud L, ¿cierto? Sin aplicarle ninguna carga. Cuando usted le aplique esta carga P, él se va a alargar una longitud que vamos a llamar el alargamiento o la elongación. Esto es el alargamiento o la elongación. Acá pues está exagerado, ¿cierto? Pues eso en la realidad los cuerpos tampoco es que se deformen pues mucho, ¿cierto? Pues por lo general nosotros trabajamos con aceros y los aceros pues se deforman, pero no pues grandes longitudes. Acá es pues como para mostrar. Entonces, usted lo puede estimar en función de toda la longitud del elemento o como está acá a la derecha. Si digamos usted tiene ya un cuerpo de mucha longitud, usted lo que hace es que pone dos puntos de referencia, ¿cierto? Pone dos puntos de referencia cuando no haya aplicado ninguna carga y luego
cuando le aplica la carga, entonces vuelve a medir a qué distancia quedaron esos puntos que usted había marcado. Entonces inicialmente usted toma unos puntos de referencia, perdón. Y luego, cuando le aplique la carga, pues esos puntos se van a desplazar. Entonces, para representar los cuerpos deformados y medir sus longitudes, se suele utilizar, acá en esta comillita, o sea, acá arriba, llamémoslo delta S. Y acá abajo, delta S'. Entonces, por lo general en los libros se utiliza pues esa nomenclatura con la comillita para denotar que el elemento se alargó o se comprimió, ¿cierto? Dependiendo pues cómo sea la carga. Si la carga es de compresión, pues el elemento puede que se acorte. Entonces las deformaciones pueden ser positivas o negativas. Pueden ser positivas o negativas, dependiendo cómo sea la carga. Positiva cuando es de tensión, negativa cuando es de compresión. Bueno, entonces vamos a generalizarlo. Si usted tiene un cuerpo cualquiera que no le ha aplicado ninguna carga, toma los dos puntos de referencia cualquiera, ¿cierto? Mide la distancia, la llama delta S, y luego cuando el cuerpo se deforma, entonces digamos que acá quedó A', por acá quedó B', o sea, ya deformados, y usted trata de medir esta longitud delta S'. Entonces la deformación unitaria normal se representa por la letra epsilon, se representa por esta letra epsilon y se define como, entonces la deformación unitaria promedio sería delta S', o sea, la longitud final menos delta S, sería la longitud inicial, dividido la longitud inicial. Entonces miren que esto es una resta de longitudes. Si estamos en milímetros, por ejemplo, entonces nos va a quedar milímetro sobre milímetro. O sea, longitud sobre longitud. Entonces las unidades para esta deformación unitaria normal puede ser milímetro sobre milímetro para el sistema internacional. Si por ejemplo está en el inglés, entonces pulgada sobre pulgada, o usted puede cancelar las unidades, está dividiendo la misma unidad. O sea, puede ser adimensional. O si usted ese valor que es adimensional lo multiplica por 100, le va a quedar en porcentaje. Entonces son las cuatro, pues en realidad son tres, o con unidades, en porcentaje o adimensional. Son las tres formas de dar la deformación unitaria. Entonces estamos en la deformación unitaria normal. Entonces, acá para resumir. Yo lo voy a hacer como por lo general se hacen en otros textos, pues en algunos textos. Entonces, esta es la longitud inicial, L sub 0. Cuando usted someta el cuerpo, por ejemplo, a una carga de tensión, entonces él se va a alargar. Digamos que esto es una carga de tensión P. Desde la acá se alargó una distancia que llamamos la elongación. Y esto va a ser la longitud final. Entonces en los textos, como les dije, por lo general esta longitud final se expresa como L'. Entonces la deformación unitaria normal se representa por esta letra epsilon promedio, ¿cierto? Porque estamos hablando de toda la longitud del elemento. Entonces sería la longitud final, L', menos la longitud inicial. La longitud inicial sería L0 dividido la longitud inicial. Y esa es la deformación unitaria promedio. Bueno, pero miren acá. Aquí es igual la elongación. Entonces la elongación es que la diferencia entre la longitud final y la longitud inicial. Esto es la elongación. Entonces usted también puede hablar de la deformación unitaria normal promedio como la elongación dividido la longitud inicial.
como usted lo quiera hacer, es lo mismo, ¿cierto? Esto es L' menos L sub 0, que es la elongación, dividido L sub 0 sería la deformación unitaria promedio. Serían las deformaciones unitarias. Entonces, como les dije, esta puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, esto es positivo cuando se aplican cargas de tensión y es negativo cuando se aplican cargas de compresión. El elemento puede estar a tensión o puede estar a compresión. Entonces, esas deformaciones no se asusten si le dan negativo, eso puede dar negativo tranquilamente. Bueno, también hay un caso, por ejemplo, usted tiene pues, la deformación unitaria promedio es L' menos L sub 0 sobre L sub 0. Digamos que usted en algún caso le pueden restringir esta deformación unitaria. Y pues digamos que usted por la geometría, por el montaje, conoce pues la longitud inicial, ¿cierto? Y a usted le restringen esta promedio, le dicen estime la longitud final. Entonces acá simplemente lo que hace uno es despejar. Entonces este L sub 0 está dividiendo, pasa a multiplicar, o sea quedaría la promedio por L sub 0. Y este L sub 0 está restando, pasa a sumar. Si uno despeja, saca factor común L sub 0, entonces esto queda de promedio más 1. Así estimaría uno, por ejemplo, la longitud final. La longitud final sería la longitud inicial por la deformación más 1. Cuando uno le restringen la deformación. Entonces, miren que la formulita de esto es muy sencilla. Miren que nada más es esto. Para usted determinar la deformación unitaria. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta acá? No, profe. Ah, no, profe. Listo, ¿están copiando los pedazos o...? Sí, profe, un segundito para terminar, por favor. Listo. Se profe, eso. Listo.
Bueno, entonces acá está pues lo que yo les acabo de explicar en la hoja. Listo, ellos lo hacen en función de delta S, pero pues no hay problema, lo mismo. Lo único que uno tiene que tener claro es que es la longitud final, que la representa por la comillita, menos la longitud inicial dividido la longitud inicial. Vamos a hacer este ejercicio. Es lo que les he dicho siempre, vayan estudiando estos temas que ya nos vamos acercando al final de los temas del primer examen y estos temas son muy largos. Pues son muy largos, no, son muchos temas como tal. Y estos son cosas diferentes. Es para que vayan estudiando. Entonces nos dicen, si la carga P en la viga causa, pues al aplicar la carga P, la ven acá en la viga, causa que el punto final C se desplace 10 milímetros hacia abajo. Este punto C, exagerando, pues se va a desplazar por acá 10 milímetros. Entonces, si C se desplaza 10 milímetros hacia abajo, determine la deformación strain. Entonces, strain es deformación. La deformación normal en el cable CE y BD. Entonces, hay que determinar la deformación normal en esos dos cables. Bueno, entonces tenemos esta viga que está sostenida por dos cables. Este es el cable BD, este es el cable CE. Y le van a aplicar por acá esa carga P. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto, pues acá está articulado, ¿cierto? Está articulado acá en A. Lo que va a pasar es que este punto, como les digo, estoy exagerando, pues se va a desplazar acá. Entonces, los desplazados los colocamos en la comita. Entonces, esto será el alargamiento de C, o la elongación de C, que nos dieron que era 10 milímetros. Entonces, lo que va a pasar es que la viga va a rotar. ¿Cierto? La viga va a quedar como así. Entonces por acá el punto B también se va a desplazar, B'. Y esto sería el desplazamiento de B. Este sí no lo conocemos. Conocemos el de C. Bueno, estas medidas, esto es 3 metros. Y esto en total es 4 metros. Entonces debemos determinar la deformación unitaria de CE y la deformación unitaria de BD. Lo que debemos calcular. Bueno, acá un paréntesis. Entonces con el inglés, ¿cierto? Entonces estrés es esfuerzo. ¿Cierto? Para que lo vayan teniendo dependiente, que es normal. Entonces si no, shear es cortante y strain es deformación.
Son las palabras que usted necesita saber pues, para esos enunciados. Esfuerzo, normal, cortante y deformación. Bueno, entonces vamos a calcular, podemos calcular de una vez la de CE. Pues la deformación unitaria de CE entonces va a ser la longitud final de CE menos la longitud inicial de CE dividido la longitud inicial de CE. A la final siempre le coloco acá la comillita. Pues de acuerdo a ese dibujo, ¿cuál es la longitud final de CE? Ah, bueno, acá miren que estos cables... 14, profe. ¿Cuánto? 14. 14. No. ¿Cómo le va a dar 10 milímetros más 4 metros? 14. Perdón, profe, es que aquí no la había visto que eran milímetros. Sí, ojo que esto es milímetros. Entonces la longitud final será... Bueno, miren que esto es 4 metros, o sea, 4000 milímetros. Vamos a hacerlo en milímetros. Entonces 4000 milímetros más lo que se alargó 10. Menos la longitud inicial, 4000 milímetros. Miren que esto queda milímetros dividido la longitud inicial, que es 4000 milímetros. Profe, ¿dónde salió esos 10? Ah, del sí, sí. Lo que se alarga. Estos 10 es lo que se alarga. Entonces, mejor dicho, esto nos va a quedar 4010 menos 4000, pues eso da 10 dividido 4000. Eso da 2.5 por 10 a la menos 3. Vamos a mirar en qué unidades se puede dejar. Entonces da milímetros sobre milímetros. Entonces usted lo puede dejar así. Lo puede poner a dimensional, 2.5 por 10 a la menos 3. A dimensional lo puede dar en porcentaje multiplicando por 100, que sería entonces 0.25%. Entonces, como usted lo quiere dejar, no hay problema. No hay problema pues como uno lo quiera presentar. A mí me gusta pues de esta forma dejarlo con las unidades. Bueno, entonces esa sería la deformación unitaria del cable C. Para la del cable BD, entonces será la longitud final de BD menos la longitud inicial de BD dividido la longitud de BD. Entonces miren que la longitud final de BD será todo esto, ¿cierto? Todo esto hasta acá. ¿Cómo determinamos eso? Miren que nosotros no conocemos cuánto se alargó, nosotros no conocemos este pedacito. ¿Qué podríamos hacer? ¿Quién se le ocurre algo? ¿Tiene una relación o qué? Para encontrar ese de ahí. Con el triángulo grande. El rectángulo grande. Entonces ahí habría se formaría como un triángulo, ¿cierto? Y ahí se formaría como este triángulo. Esto es C, esto es C', esto es B, esto es B', esto es delta B, perdón, delta C que es 10 milímetros, sería delta B, que es el que no sabemos cuánto vale, y es el que necesitamos. Sería 3 metros hasta acá, y esto en total sería 7 metros. Entonces necesitamos saber este de acá. Entonces podemos hacer una semejanza de triángulo. Mire, acá lo que estamos haciendo es una, ¿cómo se llama eso? No le decimos, una aproximación.
sea, miren que estos 10 milímetros comparado con estos 4000, eso es muy poquitico, ¿cierto? Pues 10 de 4000 es poquito. Entonces uno puede asumir que como esto es tan pequeño, esto baja así casi que linealmente. O sea, que podemos asumir que estos ángulos son de 90. Lo mismo este de acá, que es de 90. Entonces acá tendríamos dos triángulos rectángulos que comparten este ángulo en común. Entonces esos son triángulos semejantes. O sea, el triángulo AB, B' es semejante al triángulo ACC'. Entonces, semejanza de triángulos. Entonces acá podemos decir que la elongación de B, o sea, esto es a 3 metros, como la de C es a toda la longitud, a 7 metros. Entonces si despejamos la de B, entonces este 3 pasa a multiplicar 3 metros por la de C, que es 10 milímetros, dividido 7 metros. Metros con metros, nos queda la elongación de B en milímetros. Entonces eso es 30 dividido 7. 4.286 milímetros. Entonces eso es lo que se alarga. Esto es lo que se alarga el cable B. Entonces ahora sí podemos calcular cuánto es la elongación de BD. Entonces nuevamente va a ser la longitud final de BD. Entonces la inicial era 4000. Más lo que se alarga, 4.286. A esta final le restamos la inicial, que es 4000. Esa resta nos da milímetros dividido la inicial, que son 4000 milímetros. Entonces esto nos va a dar, esta la voy a dejar en milímetros sobre milímetros. Hemos dicho, esto va a ser 4.286 dividido 4000. 1.071, aproximando 0.72 por 10 a la menos 13 milímetros sobre milímetros. Esta sería la elongación de BD. ¿Alguna pregunta? Acá les hago una aclaración. Estos problemas son netamente geométricos. O sea, mire que la ecuación de resistencia es esto nada más. ¿Cierto? El problema es encontrar ya lo otro, que son problemas geométricos. O sea, que hay que saber muchas semejanzas, identidades trigonométricas. Es que saber pues todas las relaciones de triángulos. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, entonces, no te cuento que copien.
Bueno, vamos a hacer este otro ejercicio. Vamos a hacer el 2.8. Nos dicen que tenemos el cable AB, que está, pues que sostiene ese elemento AC, ¿cierto? Como esa vigueta ahí, está sin estirar. Está sin estirar cuando θ es 45. Cuando este ángulo es 45, el cable no está estirado. Si una carga que se aplica a la barra AC, pues acá a esta barra AC se le aplica una carga que causa que θ sea 47, determine la deformación normal en el cable. ¿Les queda claro lo que nos están preguntando? Hombre, no mucho. No mucho. Entonces tenemos esto, ¿cierto? Esto es el cable AC. Perdón, a ver. Esto mide L. Y esto mide L. Inicialmente, entonces este ángulo es 45. Vamos a mirar las condiciones antes de cargarlo, ¿cierto? Acá todavía no se le ha aplicado ninguna fuerza. Entonces, cuando es 45, el cable tiene una longitud. Entonces, el cable tiene una longitud inicial que es LAB. Entonces, miren que cuando eso es 45, esto acá es un triángulo rectángulo, ¿cierto? O sea que la longitud inicial simplemente será acá Pitágoras. L cuadrado más L cuadrado. Aquí nos queda que esta longitud de AB es la raíz cuadrada de L cuadrado más L cuadrado es 2L cuadrado. O sea que esto va a ser raíz de 2L. Esta es la longitud inicial del cable AB. Vamos a calcularlo ya cuando se aplica la carga. Entonces cuando se aplica la carga, pues básicamente tenemos lo siguiente. Entonces ya este elemento se va a ir hacia abajo un poquito. Y el cable, pues ya va a tener acá un ángulo de 47. Y eso llamémoslo a prima. Ya a este punto, o sea, ya esta viga no es horizontal. Ya se le aplica una carga que hace que el cable se alargue. Entonces esto llamémoslo LA prima. LAB prima, ¿cierto? La longitud final. Bueno, ¿cuánto es ese ángulo de acá? ¿Cuánto haría ese ángulo?
Profe, 43. 43. ¿Cuánto haría este? ¿47? No. No, es esta. O sea, la que es paralela a esta es esta. Esta acá, pero esta ya no es paralela a esta arriba. Ahí ya no es alternos internos. Esta ya está inclinada. ¿Cuánto haría ese ángulo de ahí abajo? Profe, 43. 47, ok. 43. ¿Por qué? Mire que esto es un triángulo isósceles. Esto vale L, esto vale L. En un triángulo isósceles a lados iguales se le oponen ángulos iguales. Si esto es L y esto es L, entonces estos dos ángulos tienen que ser iguales. Y esto entonces vale, eso sería 180 menos 86. Vale 94. Miren que acá tenemos un triángulo donde conocemos los tres ángulos y dos lados. O sea que fácilmente podemos calcular la longitud prima de AB. Vamos a hacerlo con la ley de seno. También se podría hacer con la de coseno, con la que usted quiera. Profe, ¿y por qué 94? Perdón. Si eso ya suman 43, me faltan 94 para sumar 180. Ah, La suma de los ángulos de un triángulo siempre suma 180. Entonces, LAB', entonces lo voy a hacer por la ley de senos. Entonces, LAB' es a seno de 94, como ya cualquiera de las otras dos, puedo decir, por ejemplo, L es a seno, esta L acá es a seno de 43. Entonces, de acá voy a despejar LAB'. Entonces, esto va a ser seno de 94 por L dividido seno de 43. Entonces, LAB' va a ser seno de 94 dividido seno de 43. Eso da 1.463 L. Mira que ya tenemos la longitud final y la longitud inicial en función ambas de L. Pues ahora sí, calculemos la deformación unitaria de AB. Pues la deformación unitaria de AB va a ser la longitud final de AB menos la longitud inicial de AB dividido la longitud inicial. Entonces eso va a ser la longitud final 1.463 L menos la longitud inicial, acá arriba está raíz de 2L dividido la longitud inicial que es raíz de 2L. Miren que este L es un factor común para todos, se cancela, no necesitamos saber cuál es la longitud de esos elementos para poder determinar la deformación. Entonces esta deformación va a ser 1.463 menos raíz de 2L, perdón, raíz de 2 dividido raíz de 2. Eso da 0.0345 la deformación unitaria. Acá si no le podemos dar unidades, pues porque no, esa L puede estar en milímetros, puede estar en pulgadas. Esa sería la deformación unitaria de ese cable. Cuando se le aplica esa carga que este ángulo que era inicialmente de 45 se volvió 47. ¿Alguna pregunta? Miren que esto es pura geometría. Esta resistencia de materiales prácticamente no tiene nada.
Pues yo con los datos que hay, puedo saber numéricamente cuánto le apliqué. No, con eso que tenemos ahí no podríamos saber cuánta carga se aplicó. Pues tendría que ser que ya nos dijeran qué material es, qué área tiene, pero eso es, pues, eso es otro tema que sigue después. Ya cómo relacionar estas deformaciones con cargas y los esfuerzos. Por el momento es para que aprendamos a calcularlas y a mirar pues cómo se afecta geométricamente eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, vamos a ver otro tema que es la deformación unitaria cortante. Entonces, la deformación unitaria cortante, entonces suponga que usted tiene un elemento cualquiera y usted va a trazar dos líneas. ¿Cómo las va a trazar? A 90 grados. Entonces este ángulo acá mide 90 grados en radianes pi medios. Entonces hasta acá sin deformar. Acá no se ha deformado el cuerpo. Luego digamos que usted le aplica unas cargas y ese elemento se deformó, no sé. Entonces ya esos puntos digamos que van a quedar, voy a llamar primas. Vamos que quedó algo así. Y este ángulo lo vamos a llamar θ. Entonces la deformación unitaria cortante se representa como gamma y va a ser pi medios, entonces este ángulo inicial menos θ. Y esto en radianes. Esto debe quedar en radianes. Y esta es la deformación unitaria cortante. ¿Cierto? ¿Por qué pi medios? Digamos que es porque es un ángulo fácil de reconocer pues, y de establecer, ¿cierto? Dos líneas de 90. Y luego usted mide el ángulo final al que quedó el elemento cuando se deformó, se está deformado. Y la diferencia entre el ángulo inicial y el ángulo final se conoce como la deformación unitaria cortante, que se representa por gamma. Y esa es la deformación unitaria cortante. Bueno, entonces acá está pues lo que... Puede volverlo. Listo, profe, gracias. Esto es lo que les acabo de decir, ¿cierto? Simplemente escoger dos líneas de referencia en un cuerpo sin deformar, medir su ángulo inicial o establecerlo en pi medios y luego medir el ángulo deformado. Esa diferencia se conoce entonces como la deformación unitaria cortante. Bueno, esa deformación puede dar positiva
o puede dar negativa. Entonces, es igual pues que la normal, puede dar positiva o negativa. Supongan pues inicialmente que usted tiene este cuerpo sin deformar. Como le digo, establezca dos líneas que midan 90 grados inicialmente, o sea, pi medios, y luego entonces va a calcular las deformaciones. Entonces, como lo dije ahora, la deformación unitaria normal está relacionada a esfuerzos normales. La deformación unitaria cortante está relacionada a esfuerzos cortantes. Las mismas palabras lo dicen, ¿cierto? No tienen por qué confundirlos. Entonces, la deformación unitaria cortante está relacionada con los esfuerzos cortantes, entonces por lo tanto se genera por fuerzas cortantes. Entonces supongamos que tenemos el cuerpo sin deformar, medimos la línea a pi medios, o sea radianes, pi medios radianes, y lo vamos a deformar de esta forma. ¿Listo? Él se va a deformar así. Al aplicar usted esta carga sobre la cara superior, la carga cortante. Entonces este ángulo deformado va a ser menor, ¿cierto?, que pi medios. Entonces esto es una deformación unitaria cortante positiva, ¿cierto? Mírelo, acá está. Inicialmente esto es pi medios. Si yo le resto teta me da este ángulo gamma, que es la deformación unitaria cortante. La diferencia entre el ángulo inicial y el ángulo final es gamma, la deformación unitaria cortante. Bueno, si al contrario usted le hace la carga en este sentido, ¿cierto? Como está en la figura pues más a la derecha, este ángulo ya va a dar mayor de 90. Entonces cuando usted haga la resta de pi medios menos teta, entonces eso va a dar una deformación unitaria negativa. Entonces acá va a dar negativa. Esas son las dos posibilidades. ¿Queda claro eso? Profe, pero ¿cómo actúa esa cortante sobre esa pieza? Es una fuerza cortante. O sea, si esto tiene... Esto es el área, pues... Acá hay una fuerza en ese sentido cortante adyacente. Recuerde que no siempre que tiene un elemento y hace un corte, si acá hicimos el corte, aparece una normal, una cortante y un momento flexionante. Entonces esa cortante pues viene de la resultante pues de otras fuerzas externas. Pues este cuerpo puede estar sometido a unas fuerzas, no sé, y ya esta cortante es la fuerza interna resultante al hacer el análisis de esto. Listo, recuerden, esta cortante y la normal son fuerzas internas. Bueno, ya para resumir, entonces vamos a suponer que tenemos, como lo muestra la figura a la izquierda, simplemente un volumen de material y seleccionamos un elemento diferencial. Escogemos este elemento diferencial que es un cubito. Entonces inicialmente ese cubito va a medir delta Y por delta X por delta Z. Y como es un cubo, todos los ángulos son de 90. Todos los ángulos son de 90. ¿Qué vamos a hacer después? Entonces este cubo no está deformado. Después lo deformamos y ya queda pues esta figura. ¿Cierto? Ya no podemos decir que es un cubo, ya es una figura de cualquiera. Va a quedar deformado tanto en los ángulos como en las longitudes. ¿Cierto? Por ejemplo acá miren que esta es la longitud final en Y. Lo que les dije ahora, ¿cómo calculamos la longitud final en Y? La longitud deformada es delta Y, es la longitud inicial por la deformación unitaria, en este caso en Y, más 1. Entonces lo mismo pues para el eje X y para el eje Z, ¿cierto? Siempre queda la longitud final, pues ahí lo escriben en otro orden, pero 1 más la deformación unitaria en Y por delta Y. 1 más la deformación unitaria en X por delta X.
Esas deformaciones unitarias normales es sobre cada eje, porque dependiendo de la intensidad de la carga, pues pueden ser diferentes. Y en el eje Z1 más la deformación unitaria en Z por delta Z. Esas son las tres nuevas longitudes. Y miren que los ángulos entonces ya son ángulos, los ángulos finales son ángulos de menores de 90. Entonces digamos que son deformaciones unitarias cortantes positivas. Bueno, entonces acá para resumir, las deformaciones normales, entonces las normales que son estas, ¿cierto? Las de las longitudes, cambian el volumen. O sea, si estas aumentan, aumenta el volumen. Si disminuyen, disminuye el volumen. Entonces, para resumir, las deformaciones unitarias normales cambian el volumen. Las cortantes, ven que estos elementos ya quedan inclinados, entonces miden como los cambios en la forma. Ese es el resumen de esas dos deformaciones. Las normales cambian el volumen y las cortantes cambian la forma. Ese es el resumen. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Este ejercicio. Perdón. Vamos a hacer el 212. Entonces nos dicen el material. Pues miren ahí en el dibujo inicialmente hay como una placa, ¿cierto? Nos dicen el material se distorsiona en las líneas punteadas. Entonces, ¿qué pasó? Al aplicar unas cargas, no sabemos, como les dije acá, todavía no nos importa cómo son esas cargas, simplemente nos importa calcular cuántas son las deformaciones. Entonces le aplicaron unas cargas que causó que esto se deformara de esta forma, ¿cierto? En las líneas punteadas. Entonces nos piden determinar el esfuerzo, perdón, la deformación strain, la deformación normal EX, EY y la deformación cortante gamma XY. Entonces eso quiere decir en el eje XY, o sea, en toda esta esquina, ¿cierto? Donde está el eje XY. Y también la deformación normal a lo largo de la línea BE. Entonces la línea BE es como una diagonal ahí. Voy a tratar de hacer esto grande para que miremos. Esto se va a distorsionar. De esta forma, entonces esto es... Ah, bueno, y acá está BE. Esto es A. Esto es B. C, D, E y F. Bueno, esto mide 150 milímetros. Bueno, entonces este punto acá sería como C' y este punto acá sería como D'. Entonces nos están pidiendo la deformación
línea X, EY, gamma XY, y nos piden también la deformación unitaria en la línea BE. Son las 4 cosas que nos piden entonces. ¿Cuánto se deforma a lo largo del eje X? ¿Cuánto se deforma a lo largo del eje Y? ¿Cuánto cambia el ángulo en XY? O sea, en esta esquina, miren que inicialmente es pi medios 90. ¿Y cuánto cambia la línea BE? Entonces, a lo largo del eje X, ¿cuánto se deforma el cuerpo? A lo largo del eje X. ¿Quién me dice cuánto? No se deforma. Miren que acá estos puntos siguieron iguales, ¿cierto? Miren que acá A y F siguieron iguales después de que esto se deformó. O sea, la longitud final de AF menos la longitud de AF sobre LAF esto da 0. Porque L'AF es igual a a LAF. O sea, miren que acá estos dos puntos siguieron iguales. Si este F se hubiese desplazado por acá, ¿cierto? Si por acá hubiese un F', ahí sí hubiese cambiado la longitud, ¿cierto? Pero miren que eso siguió igual. Profe, pero entonces esos 30 milímetros son de qué desplazamiento. Estos de acá, arriba. Sí, Pues sería de un eje, si por acá nos pusieran un eje imaginario, no sé, X', ahí sí podríamos calcular. Pues que nos están diciendo acá sobre el eje X. Mira que el enunciado dice sobre el eje X. Si acá arriba, como le digo, hubiese un eje que llamara X', ahí lo tendríamos que calcular porque arriba sí cambia la longitud. ¿Sí queda claro? sí, profe. Listo. Entonces X 0. Ya tenemos la primera. A lo largo del eje Y cambia. A lo largo del eje Y cambió la longitud de esa figura. Profe, ¿Cómo? Perdona ahí que Igual. No, no cambia. todos están de acuerdo. pero es que según la imagen no cambia en el eje Y. Pues en el eje Y en altura no cambia, cambias como hacia el eje X, por decirlo así, pero en la parte de C. Pero entonces sí cambia. O sea, es que el dibujo inicialmente iba acá, formando este triángulo. ¿Cómo va a quedar? O sea, ya se imaginando que esto va a ser el eje, que esto es el eje Y. O sea, que esto acá es el eje Y. Así, Entonces entonces sí cambia. esta medida es más grande que esta, ¿cierto? Miren que esto acá es un triángulo de 90. Esto sería como una hipotenusa. Esta hipotenusa tiene que ser más grande que este cateto. O sea, a lo largo del eje Y, la longitud final de AC menos la longitud de AC sobre la longitud de AC sí tiene un cambio, ¿cierto? Entonces este cuerpo en esta medida sí va a cambiar. Bueno, miren que ahí se formó ese triángulo. Esto es C', y esto es A. Todo este cateto vale 250 y este de acá vale 15. Entonces esto es LAC', lo podemos calcular tranquilamente, ¿cierto? Esto es un triángulo rectángulo acá, entonces esta es la hipotenusa. Entonces LAC', LAC' va a ser la raíz cuadrada de 250 al cuadrado más 15 al cuadrado. Entonces esta LAC va a ser 250
250.40, este para aproximar 450 milímetros. Entonces, la longitud AC, que se medía inicialmente, pues, que se mide sobre el eje Y, sí cambió. Entonces sí va a haber una deformación en Y. Entonces esa deformación va a ser, entonces le hace prima, ya que tenemos 250.450 menos LAC, pero LAC inicialmente medía, LAC medía este valor de acá que es 250. Menos 250, esto es milímetros, sobre LAC que es 250 milímetros. O sea que esto da una deformación de 1.8 por 10 a la menos 3 milímetros sobre milímetros. Esta sería la deformación unitaria en Y. Sería la deformación unitaria en Y. ¿Alguna pregunta ahí? Profe, pero ese resultado va sin unidades, ¿no? No, pero como les expliqué ahora, usted lo puede dejar así, lo puede dejar sin unidades o lo puede expresar en porcentaje, como usted quiera. Creo que a mí me gusta más dejarlo así. Ah, listo. Bueno, miren entonces, para calcular la deformación unitaria cortante acá, en este eje XY, miren, inicialmente este ángulo es pi medios. Entonces le debemos restar este ángulo que es teta. Tenemos como calcular teta. Lo podemos calcular fácilmente. Nosotros sabemos todo esto es 90. Y tenemos este triangulito, podemos calcular este ángulo, no se lo va a llamar alfa. Entonces si a 90 le restamos alfa nos da teta. Entonces lo podemos hacer, ¿cierto? En ese mismo triangulito. En este mismo triangulito. Esto es C, esto es C', esto es A. Tenemos este lado que es 250. Y tenemos este que es 15. Nosotros podemos calcular este que yo llamé alfa. Simplemente tangente de alfa. El cateto opuesto 15 sobre el adyacente 250. Entonces alfa va a dar 3.434 grados. Ya está en grados. Entonces miren que acá nuevamente
Entonces, ¿a qué es igual teta? O sea, todo este ángulo en grados vale 90 grados, ¿cierto? Todo esto vale 90. Si yo a 90 le resto alfa, me da teta. Entonces, teta va a ser 90 grados menos 3.434 grados. O sea que teta 86,566. 86,566 Grados. gramos. Pero recuerden que en la definición de la deformación unitaria cortante es pi medios menos teta, esto en radianes. O sea que tenemos que llevar este teta a radianes, o sea, 86.566 llevado a radianes, entonces esto es un factor de conversión, pi radianes son 180 grados. O sea que teta por pi Señor, dividido 180. ¿cómo? Vamos a apagar los micrófonos, por favor. 1.511 radianes. Entonces, ahora sí, la deformación unitaria cortante en XY. ¿Es por qué se representan XY? Porque es acá en esta esquina donde la están pidiendo, en esta esquina donde está el eje XY. Entonces va a ser pi medios menos 1.511 y esto en radianes. Pues gamma XY pues va a ser pi medios menos 1.511. Eso da 0.0598 radianes. Y esa sería la deformación unitaria cortante. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, vamos a calcular entre la deformación unitaria normal en BE. Entonces esto es la longitud final de BE menos la longitud inicial de BE dividido la longitud inicial de BE. Entonces esta es la más maluquita. Entonces miren acá qué pasa. Miren, bueno, acá ya está muy rayado, pero si observan la figura a la izquierda, miren que todo, o en esta pues que yo tengo acá, todos los puntos se movieron como horizontalmente, ¿cierto? Todos los puntos se movieron horizontalmente, o sea que lo más seguro es que esto también se va a mover horizontalmente. O sea, B' va a quedar por acá y por acá abajo se va a mover horizontalmente E'. Entonces esta va a ser la nueva longitud. Esta es la longitud prima BE. La longitud prima BE. Entonces, miren que se forma un triángulo. Se forma un triángulo. Esto es B y esta es la longitud del inicial. Profe, 100 en ¿Cuánto mide cuenta. esta distancia? 150, sí. Igual, 100 en cuenta. ¿Cuánto mide esta? 150, ¿cierto? Entonces acá vamos a calcular
250. Entonces acá nos queda esto la raíz de 150 al cuadrado más 150 al cuadrado. Esto nos da la longitud inicial de BE. $212.132 milímetros. Ya tenemos la longitud inicial de BE. Debemos calcular la longitud final de BE. Entonces, para eso tenemos que estimar cuánto fue que se desplazaron estos puntos. Esto lo vamos a llamar delta E y esto lo vamos a llamar acá arriba delta B. O la elongación de E y la elongación de B. Esas elongaciones las podemos calcular. ¿Quién me dice cómo las podemos calcular? ¿Cómo me podrían calcular esas elongaciones? Entonces lo mismo con el triangulito este de acá de la esquina, ¿no? Se forman triángulos semejantes, ¿cierto? Acá se forma un triángulo semejante y acá también se forma un triángulo semejante. Mejor dicho, acá se formó el triángulo. Llamo esto D'. Esto es F y por acá está E. Y esto es E'. Entonces esto es delta E. Lo voy a colocar en milímetros. Esto de acá es 30. Esto de acá es 50. Y la altura total de este triángulo, ahí está en el dibujo, es 250. ¿Cierto? Entonces, por semejanza de triángulos, podemos calcular este delta E. O sea, delta E es a 50. ¿Cierto? Este cateto es a este. Como el grande, que es 30. Este de acá es a 250. Todos están en milímetros, o sea que esto nos va a dar en milímetros. O sea que sería 50 por 30. Este pasa a multiplicar, dividido 250. Esto da 6 milímetros. Y en el otro, en el lado izquierdo, se formó el siguiente triangulito. Este es A, este es C y este es C'. Este vale 15. Por acá está delta B. Esto es B, esto es B'. Esto es delta B, esto vale 200 y la altura total vale 250. O sea que acá podemos decir que delta B o la elongación de B es a 200 como 15. Este de acá es a todo, a 250. O sea que este de acá nos queda 200 por 15 dividido 250. Me da 12. 12 milímetros. Bueno, ya con eso deberíamos calcular cuál es la longitud final de esa línea. A ver, yo lo vuelvo a hacer acá. Entonces, originalmente esto era B y esto era E, ¿cierto? Ya dijimos, esto vale 150. 150. Pero esto se va a desplazar entonces hacia acá. B'. Entonces este desplazamiento es el que encontramos acá, 12 milímetros. Y este se movió más poquito, este C'. Este se movió apenas 6 milímetros. ¿Cierto? Este B' se movió 12, este E se movió acá 6 milímetros. Entonces acá queda este BE', esta es la longitud BE'. Y acá se forma un triángulo. Entonces acá es igual la longitud
prima BE. Entonces miren que esto es un triángulo rectángulo, ¿cierto? ¿Cuánto sigue midiendo este cateto acá? 150, esto es claro, ¿cierto? ¿Y cuánto mide este cateto en total? ¿Cuánto medirá este cateto? De 144. Entonces, ese cateto mediría de acá hasta acá, hay 150, ¿cierto? Si yo le sumo 6, me da toda esta longitud 156, pero acá me corrí 12, o sea, sería 156 menos 12, 144. Entonces esta longitud prima daría 207.932. 207.9, voy a aproximarlo 933 milímetros. Pues ya con esto sí podemos calcular la deformación de B, que va a ser la longitud final, 207.933 menos la longitud inicial está acá arriba, 212.132 dividido 212.132. Eso da menos 0.0198, que venía de milímetros sobre milímetros. Y esa es la deformación unitaria de BE. Miren que puede dar negativo, o sea, quiere decir que esa línea antes se encogió. Esa línea se encogió. Bueno, ¿alguna duda con este ejercicio? Miren que eso es pura geometría, eso hay que echarle mucha geometría. Notar la resistencia de materiales ahí es poquito. Profe, una pregunta. ¿Esta parte del ejercicio también nos las puede escanear y dejar en la carpeta de Teams? Listo, pero no siempre, porque es que eso se me vuelve a mí un desorden. Bueno, ¿alguna duda? Bueno, les vuelvo a hacer el llamado, vayan estudiando, porque miren que acá en el compromiso académico tenemos que el examen es El 19. 19 de marzo. Es el 19 que caería, mejor dicho, Viernes, profe. viernes de ayer en qué, en 20. Sí, hoy en 8, de ayer en 8 es 6, luego 13, perdón, 5, 12 y 19 de marzo, sí. De ayer en 20. Al 19 de marzo. Listo. Vean que se van acumulando ahí los temas. Profe, ¿usted qué días tiene asesorías? No, ustedes me dicen, pues, el que necesite me dice y cuadramos un horario. ¿Se envía un correo solicitando el horario, profe? Sí, o me escribe al Teams, pues, donde quiera. Ok,